mesa porque son trabajos sumamente interesantes cada uno de ellos, obviamente con su particularidad cada uno, pero me parece que arman un diálogo que va a estar bueno después para poder pensar y hacer preguntas. Bueno, la mesa se llama Diagnósticos en la Infancia y su entrelazamiento con el desempeño escolar. Vamos a dar presentación al primer trabajo, que es de la colega Analía Dalmazo. Su institución es Nuestra Señora de Loreto de Morón y el trabajo se llama Infancias despojadas de su historia y su contexto, la objetivación del sujeto en la escena educativa y el rol del equipo de orientación escolar. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, yo me llamo Analía, soy psicóloga y trabajo como orientadora escolar en el equipo de orientación. Y me interesaba profundamente hoy utilizar esta ponencia fundamentalmente para problematizar estos conceptos. Lejos estoy de intentar transmitir saberes y mucho más cerca estoy de intentar transmitir un espacio de pensamiento, de detenernos a pensar sobre los modos en que actualmente, como escuela en la actualidad, estamos abordando las dificultades. Y cuando hablo de dificultades me refiero al niño que no se puede quedar sentado en su asiento y que necesita levantarse, abrir la puerta del aula y salir corriendo. El niño que sí se puede quedar sentado y que no trae ninguna dificultad, pero que no comprende nada. El niño que comprende, pero que no puede armar vínculos con sus compañeros y que lo vemos que nunca juega con nadie. Es decir, dificultades en cualquier aspecto de las que se nos presentan en la actualidad en la escuela y pareciera que cada vez más, y detenernos a pensar de qué manera las estamos abordando. Hay una frase que a mí me la han dicho hace mucho tiempo, ya no recuerdo quién, pero que siempre me quedó grabada, que es que pensar permite la suspensión de la aplicación automática de la regla. Es decir, que pensar permite que aquellas prácticas que automáticamente venimos realizadas, porque están instituidas, ¿no?, se suspendan por un tiempo para pensarlas, para reflexionarlas, para ponernos a pensar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y por qué intervenimos del modo en que intervenimos con estos niños que presentan dificultades. Y hay un concepto central, que es el que aparece en el título, el de la objetivación del sujeto en la escena educativa, que es el que a mí profundamente me interesa problematizar. Y cuando digo problematizarlo es, no quiero usar ese concepto para defender mi pensamiento, sino que quiero usar ese concepto para problematizar lo que sucede, para poder pensar más allá. Cuando yo hablo de la objetivación del sujeto, me refiero a estas prácticas que empiezan a aparecer, a mi entender, cada vez con mayor predominio, que es a la conducta disruptiva ponerle el nombre de un trastorno, ¿no? Frente a la conducta disruptiva y frente a meros indicadores comportamentales que hoy los test miden perfectamente, ponerle un diagnóstico al niño. ¿Y por qué hablo de objetivación del sujeto? Porque a mi entender, estos diagnósticos apresurados a esa subjetividad la objetivan porque la dejan sin letra propia. Ya a ese niño lo dejamos de escuchar, le dejamos de preguntar. Ya es un niño que no dice lo que le pasa, porque ya el trastorno dice por él lo que le pasa, ¿no? El trastorno y a veces el certificado de discapacidad que pedimos que saquen o que las familias sacan para que los tratamientos estén cubiertos. Y acá quiero detenerme un segundo y hacer una aclaración. De ninguna manera estoy negando que los trastornos existan. Sin duda que existen. No estoy negando la existencia de trastornos, sino que estoy intentando pensar
una modalidad apresurada de etiquetar las conductas. ¿Y en qué sentido me refiero que lo quiero problematizar? Porque lo que quiero es que nos detengamos a pensar qué es tal vez lo que está haciendo que como escuela estemos instituyendo estas prácticas, ¿no? Que a ustedes les debe pasar en la escuela que uno dice, no, pero este chico no entendía la frase porque es Asperger y no entiende la metáfora, ¿no? O no, este nene no se puede quedar sentado porque tiene hiperactividad. O no, este nene no arma vínculo porque es autista, ¿no? Entonces, en esto me refiero a la objetividad en cuanto el trastorno empieza a hablar por él. Y cuando nosotros dejamos de pensar, porque el nombre del trastorno no solo obtura la subjetividad del niño, sino que también obtura nuestra posibilidad como escuela de pensar qué dispositivos nuevos y distintos tal vez podríamos construir con ese chico. Y acá me interesa ubicar algunas cuestiones sociohistóricas que a mi entender son las que tal vez le dan un poco de consistencia a esto que hoy sucede. A nosotros nos toca habitar la escuela en un momento que algunos autores llaman posmodernidad, otros hipermodernidad, otros modernidad tardía, pero más allá del nombre que los autores le den, nos toca habitar la escuela en un momento social absolutamente diferente al momento en el que la escuela fue creada. Con lo cual, las prácticas instituidas de la modernidad, hoy nos damos cuenta que no nos sirven, ¿no? Que un montón de prácticas instituidas que estamos realizando ya no tienen el efecto que esperamos, pero porque el supuesto alumno que nosotros esperamos como escuela tampoco es el que hoy llega. Hoy no viene más a la escuela ese niño de la modernidad que se dejaba disciplinar por un adulto y que la escuela sabía qué prácticas tenía que ejercer porque ese niño iba a ser el futuro ciudadano del mañana. Hoy las cosas no son así. Hoy los niños que vienen no son niños que viven en la sociedad disciplinaria, no son niños que se dejan disciplinar, menos mal igual, ¿no? No lo son. Y tampoco son niños que están pensados como futuros ciudadanos del mañana, sino que son niños que son pensados por el mercado como presentes consumidores de hoy. Son niños del todo ya, ¿no? Donde les cuesta mucho el tiempo de espera, donde están construyendo una subjetividad diferente, de ninguna manera peor que la anterior. Recién antes creo que era Silvia la que decía, o no me acuerdo si a la mañana Denise, esta cuestión de que el tiempo pasado siempre fue mejor, y esto de ninguna manera es así. No es que el tiempo pasado fue mejor, pero sí es entender que cada época construye sus subjetividades diferentes. Entonces los niños que hoy llegan a nuestra escuela no son los mismos niños que iban a la escuela cuando las prácticas de la escuela fueron creadas. Y yo me pregunto si esta práctica de poner el trastorno en el niño no tiene que ver con nuestra resistencia a preguntarnos por nuestras propias prácticas. Porque la escuela, como todas las instituciones, porque esto no es algo que le pasa solamente a la institución escuela, la escuela, como todas las instituciones, están cayendo, ¿no? Cuando hoy a la mañana, eso sí, Denise lo decía, esto de dejar de esperar la valoración externa, ¿no? Porque es cierto que hoy hay mucha menos valoración externa hacia la institución escuela, pero como hacia todas las instituciones. Y me pregunto si frente a esta caída de las instituciones, las escuelas no estamos haciendo todo el esfuerzo posible por sostener nuestras prácticas, ¿no? Como si sostener nuestras prácticas le siguiera dando entidad a la escuela. En la escuela se hace esto, ¿no? Y en la escuela se actúa así. Y si seguimos sosteniendo las prácticas que en la escuela se actúa así, me pregunto si el único camino que nos queda entonces es, frente a las conductas disruptivas, ponerles un diagnóstico y que el problema sea del niño y de la familia, ¿no? Pero nosotros no tenemos demasiado para preguntarnos. Y en este punto me interesaba, por eso empecé diciendo esto de detenernos a pensar, ¿qué significará abordar las dificultades desde otra mirada? O empezar a preguntarnos, cada uno de los actores educativos,
de qué manera concebimos lo disruptivo. Porque cuando en un aula, cuando en la escuela, aparece una conducta disruptiva, esa conducta disruptiva es contextual, se lee en situación. Esa conducta disruptiva está hablando. Los niños no hablan solamente con palabras, las conductas hablan. Nosotros también hablamos con conductas. Y las conductas hablan. El tema es si del otro lado hay alguien que escucha o que tiene la intención de escuchar lo que esas conductas están diciendo, o si del otro lado hay alguien que necesita obturar esas conductas para no preguntarse demasiado sobre sus propias prácticas. Porque si empezamos a pensar que la dificultad es contextual y que nos incluye, ¿no? Que incluye, digamos, la relación de ese niño con esa maestra, de ese niño con su familia, lo que recién en el panel anterior exponían muy bien, ¿no? La historia de ese niño. ¿En qué contexto nació ese niño? ¿Cuál fue el entramado en el que él nació? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que este niño recortó de su ambiente? ¿Cuáles son las palabras que él cree que lo definen? ¿No? ¿Cómo se siente este niño en la escuela? ¿Qué vínculo se arma entre esa familia y esa maestra, entre esa maestra y ese niño? Hay tanto para pensar frente a una conducta disruptiva. Y acá me detengo fundamentalmente en el rol del equipo de orientación. Yo soy parte del equipo de orientación y tengo una pelea enorme con mi propio lugar. Si este lugar significa que los psicólogos, los psicopedagogos, los fonoaudiólogos, los psicomotricistas, quienes formen el equipo de orientación, estamos en la escuela para saber qué le pasa a un niño que presenta una conducta disruptiva. Este no es el rol del equipo de orientación. Un psicólogo no sabe más que el docente. El equipo de orientación está en la escuela para sumarse con el docente y compartir saberes, para sentarse juntos frente a la conducta disruptiva de un niño, sentarse, psicólogo, psicopedagogo, quien forme el equipo de orientación y el docente, y compartir saberes. El saber que tiene el docente, que está a las 4 horas con ese alumno, es un saber que hay que recuperar. Es un saber valiosísimo, pero que a veces queda taponado porque pareciera que como hay un psicólogo en la escuela, el que sabe de esto es el psicólogo, ¿no? Entonces cuando pasa algo anda a hablar con el psicólogo. Y no ese es el rol del equipo de orientación, por lo menos no a mi entender. El rol del equipo de orientación, insisto, es sumar un saber diferente a la escuela y que el equipo de orientación, junto con la maestra, que sé que no hay tiempos en la escuela, es absolutamente difícil encontrar un rato para encontrarse, pero no sé, en el rato que hay plástica, cuando tienen educación física en el gimnasio, ¿no? Mientras los chicos hacen educación física, el integrante del equipo de orientación con la maestra sentados y pensando esa conducta de ese niño. ¿Qué está diciendo? ¿Qué podemos crear? ¿Qué dispositivo nuevo podemos construir? Lo que pasa es que me pregunto si para eso no tenemos que dejar de defender el discurso instituido. Hay otra frase muy linda, que esta es de Leucovich, no sé si alguna vez lo escucharon. Leucovich era un historiador argentino que falleció muy joven, y en uno de sus últimos libros él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: el discurso ya no piensa, sino que se defiende. Y él habla esta frase cuando justamente habla de la caída de las instituciones y cómo las instituciones, para intentar salvarse, no por falta de voluntad, no porque no tienen ganas, no porque no les importa, sino que para intentar salvar algo de su identidad, se abrojan al discurso instituido, ¿no? Entonces ahí dice, el discurso deja de pensar solamente para defenderse. Y dice, ¿no? Tal vez tenemos que animarnos a perder algo de nuestra identidad y a empezar a pensar qué nuevas prácticas hay que construir. Hay una situación que no es ejemplificadora de cómo se deben hacer las cosas, sino me parece interesante para pensar cómo surgió. Este año, cuando vienen unos papás a escribir a su hijo a primer grado, cuando lo escriben piden hablar con el equipo de orientación.
Cuando le damos la entrevista, vienen el papá y la mamá con una carpetita, la ponen arriba de la mesa, y era como la carpeta de presentación de su hijo, ¿no? Supongamos que el hijo se llamaba Juan, y nos dicen, en el jardín, venía de otro jardín de infantes, dice, en el jardín nos mandaron a hacer una consulta, cuenta la mamá, porque Juan siempre estaba en un rincón, no jugaba con nadie, no miraba a los ojos a la maestra, no se vinculaba con los chicos. Dice, y a nosotros nos preocupó mucho, y bueno, hicimos una consulta y buscando, llegamos a un centro maravilloso, esta fue la frase de la mamá, donde en 3 horas nos supieron decir que Juan es autista. Entonces, la mamá dice, y nos dieron todos los tratamientos que tiene que hacer, de lunes a viernes, bueno, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, ¿no? Y que además nos pidieron, por favor, que tenía que empezar la escuela con proyectos de inclusión y con acompañamiento. Bueno, nosotros le pedimos a los papás si nos permitían un tiempo conocer a Juan primero, ¿no? Como conocerlo. Y era cierto, Juan empezó en un primer grado, su hermana melliza en el otro. Y era cierto, Juan no se vinculaba con nadie, estaba enojado en el aula, él solamente quería salir para irse con su hermana. Era el único vínculo que él armaba, ¿no? Con sus compañeros no miraba a nadie, estaba en un rincón. Las primeras semanas de primer grado de nuestra escuela, primer grado tiene recreo solo primer grado. Y como él bajaba solo con su grado, él se quedaba solo en un rincón del patio, no quería hablar con nadie, ¿no? Y empezamos con la maestra a reunirnos, como a pensar qué podíamos hacer con Juan, mientras desde el equipo teníamos entrevistas con los padres. Y hubo una entrevista con los papás que fue maravillosa, donde la mamá muy sinceramente empieza a contar que cuando Juan y su melliza nacen, la melliza era mucho más demandante, ¿no? Reclamaba mucha más mirada, mucho más brazo. Y la madre dice, yo que no me esperaba que vinieran 2 hijos juntos, dice, y sentía que no podía con 2, la realidad es que yo tenía siempre en brazos a la hermanita. Y Juan, como era tranquilito y se quedaba en el carrito, yo a Juan lo dejaba en el carrito. Y cuando empiezan a comer, en la hermanita empiezan a detectar problemas, empiezan una serie de estudios y a los 2 años y medio, más o menos, a la hermana le diagnostican celiaquía. Con lo cual, mayor mirada de los padres hacia esta hermanita mujer que además tenía una enfermedad, ¿no? Con lo cual, cuando uno escuchaba eso, empezamos a trabajar los padres, cuán poca mirada había tenido Juan durante sus primeros años, y que era justamente lo que él no estaba pudiendo hacer, ¿no? Lo que él no podía hacer justamente era mirar a otros, o jugar con otros, o vincularse con otros. Y a partir de ahí empezamos con la maestra un poco como a jugar, ¿no? A que se sentara con un compañero y que los compañeros le tenían que preguntar al de al lado cómo era el nombre y tenían que enseñarse a escribir el nombre con el de al lado. Entonces todos los días se sentaban con uno distinto y siempre había que hacer el mismo ejercicio. Hoy es lunes, hoy me senté con, y cada nene le tenía que preguntar al de al lado cómo se llamaba. Y empezamos a bajar cuando el resto de los grados estaba teniendo clase, solamente los varones bajábamos a jugar al fútbol. Entonces armábamos equipos que siguen siendo hasta hoy, los tigres y los leones. Entonces cada nenito tenía que aprenderse el nombre de sus compañeritos. Lo que digo, insisto, no es ninguna genialidad, es simplemente cuántos dispositivos tal vez se nos pueden ocurrir como escuela, ¿no? Y qué subjetividad diferente podemos construir en los niños cuando en vez de rotular rápidamente con nombres de diagnósticos, nos detenemos por eso se llama el título, Infancias despojadas de su historia y su contexto, ¿no? Cuando en vez de despojarlas de la historia, nos ponemos a escuchar su historia y su contexto, y esto es lo último, y quedarnos con una pregunta guía que es, ¿qué subjetividad estamos fundando como escuela? Porque cada intervención que hacemos como actores educativos, estamos ayudando a construir una subjetividad, o para un lado o para el otro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar lugar al segundo trabajo. Es de la colega María Belén Oreja Cerruti. El trabajo se llama Enseñar y aprender entre el borde y el desborde de los diagnósticos.
María Belén pertenece al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito 15, y al Instituto Evangélico Americano y de Educación Superior en José C. Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, cuando le escuchaba a Analía me vino una frase de Françoise Dolto, una psicóloga francesa que, bueno, muchos conocerán, que decía: cuando el lenguaje se detiene, lo que habla es la conducta. Y era una frase que me venía permanentemente cuando te escuchaba. Yo disiento por ahí, comparto, nosotros no nos conocemos en realidad y creo que está bueno esto de escucharnos y después debatir, y creo que está bueno esto de poder debatir después con ustedes. Te escuchaba y en una sola cuestión disiento. Yo creo que no sé si hay tantos trastornos. Creo que hay muchos chicos con dificultades quizás que tienen que ver con tramas vinculares familiares complejas, que son mirados como en un microscopio, como entes particulares, y no son abordados de una forma familiar. Creo que está fallando esto, y decodificados con una sigla, con un cuestionario. No se tiene en cuenta su sufrimiento psíquico, su angustia, no se los piensa desde su singularidad, desde su historia. Y creo que esto es lo que está fallando quizás desde la escuela, pero también desde nosotros colegas psicólogos también. Yo me peleo mucho con mis colegas. Yo soy psicóloga, trabajo en equipos de orientación en distintos colegios y creo que este abordaje quizás es lo que está dificultando, el abordaje familiar y no el del niño en particular. Había pensado en 2 viñetas clínicas como para ilustrar un poco esto que yo pensé que del desborde bueno, acá estaba el título. El título del trabajo, que tiene que ver con el desborde de los diagnósticos. Me derivan un niño en sala de 5 con un supuesto trastorno espectro autista. Me dirijo al aula, digo supuesto porque en realidad siempre los diagnósticos no se sabe si los hace Google, porque se metieron los padres y llega el diagnóstico, me llega por supuesto derivado por el nivel, pero no quedaba muy claro, por lo menos en este caso, si había venido por algún profesional, por el pasillo y el corredero de la escuela, porque lo habían dicho los padres. En este caso no estaba muy claro. Bueno, ingreso al aula, en general me presento ante todos los chicos cuando nunca, como en este caso, nunca había ingresado particularmente en ese salón. Cuento cuál es mi rol, que soy psicóloga, les pregunto si saben lo que es un psicólogo, bueno, me presento y la maestra me dice quién es este niño en particular y me acerco y me pongo a jugar e interactuar. Lo primero que hace este supuesto trastorno espectro autista, este niño así dicho por el nivel, es acercarse y preguntarme: ¿por qué te tiemblan las manos, señor? Y yo me quedo bastante helada. Yo acababa de salir de una cirugía hace un tiempo, había estado de licencia un mes, y tenía por momentos un leve, pero súper leve, que muy pocas personas en la escuela me lo habían manifestado, por momentos como temblores muy pequeñitos en las manos. Y le digo: no, estuve enfermita, le digo, pero ya estoy mejor. ¿Y vos cómo te sentís? Yo estoy triste, me dice. Y a partir de ahí empezamos a interactuar. Yo creo que este es un ejemplo. Después les quise traer otro de un niño de primer grado que ingresa en nuestra escuela en primer grado, derivado con un supuesto déficit atencional muy supuestamente cerrado, el diagnóstico supuestamente grave.
porque tenía fallas en la simbolización, problemas serios en su aprendizaje por estas dificultades en la simbolización, en su asociación, por su hiperactividad y sus dificultades en la atención. También, bueno, me dirijo al aula, me presento, supongamos que se llama Pedro, pues bueno, le cambié el nombre. Lo primero que levanta la manito. Yo enseño una cosa, yo me llamo Pedro y soy nuevo. Le digo, ¿qué tal, Pedro? Bienvenido a la escuela, qué suerte que estás con nosotros. Bueno, espero que te sientas cómodo, después me vas a contar de dónde venís, cómo te sentís, bla, 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 bla. Les digo, bueno, ¿ustedes saben lo que es un psicólogo? Bueno, algunos decían, sí, yo sé lo que es un psicólogo, mi tía es psicóloga, otro me decía, bueno, se llama Belén como vos. Bueno, levanta otra vez la manito él, levanta la mano. Señor, me dice, me lo anoté. Un psicólogo es el que explora lo que la gente dice. Y me dejó también helada su capacidad de simbolización. Y yo me pregunto si alguien exploró su capacidad de simbolización. Yo creo que estos diagnósticos tan cerrados sobre los chicos creo que tienen que ver con la dificultad que a veces tenemos en no detenernos a mirarlos, como son, cómo piensan, cómo sienten, y el entrelazamiento que hay en relación a lo escolar, puntualmente al fracaso escolar y a las escenas escolares, que es lo que nos convoca hoy, es justamente el hecho de que esto es pura violencia. Cuando nosotros ubicamos a los niños en esta situación, los estamos negando como sujetos. Lo que define a la violencia en sí mismo es esto, si podemos definir a la violencia sintéticamente, diríamos que la violencia es la negación del sujeto. Si tomamos a los campos de concentración como paradigmáticos de la violencia, eran los lugares donde se les quitaba hasta el nombre a las personas y les ponía un número. Y es lo que estamos haciendo en algún punto con los chicos, les estamos poniendo siglas y no les estamos dando la posibilidad de portar una identidad. Les ponemos una identidad y no les permitimos conocer el mundo a través de primero conocerse ellos mismos, que creo que este es el punto. Si no se pueden pensar a sí mismos, ¿cómo van a pensar el mundo? Que acá está la cuestión con el aprendizaje. Acá creo que radica también la dificultad después en el fracaso escolar. Para que un niño pueda preguntarse por las cuestiones del conocimiento científico e interesarse por las preguntas que tienen que ver con las cuestiones académicas desde los 6 años en adelante, podríamos decir, primero tiene preguntas que se hace por su propia identidad, desde las preguntas por el origen, desde cómo se hacen los bebés y demás en los primeros años de vida, pero también preguntas que tienen que ver con las primeras cuestiones filosóficas del ser humano, que tienen que ver con las cuestiones de quién soy yo, ¿cierto? ¿Cuál es mi esencia? Que quizás no se las haga puntualmente, algunos sí, pero creo que en el momento en que les ponemos vos sos un Asperger, vos sos un ADD, vos sos un TEA, borramos esa posibilidad. Borramos la posibilidad de darles una identidad o preguntarse por sí mismos. Y esto es, si lo pensamos desde el punto de vista psicoanalítico o psicológico, para no pensarlo en una orientación concreta, es pura pulsión de muerte, es pura destrucción, digamos, lo que hace a la vida, que tiene que ver con el aprender. Si resumimos un poco todo lo que venimos escuchando en los paneles anteriores, que tiene que ver con investir al mundo, con el conocimiento y con el placer en el conocer, porque si hay algo que yo creo que tiene que ver con la escuela, y no solo con la escuela, con la vida, es el placer en el conocer. Yo soy docente en el nivel superior para las chicas que estudian
bueno, también alumnos, pero hay muy pocos, chicos y chicas que estudian para educación primaria, educación en el nivel inicial. Y siempre cuando viene la época de los parciales, por supuesto todo el mundo enojado porque nadie quiere estudiar. Lo primero que les pregunto es, pero ¿realmente no quieren venir a estudiar? ¿No tienen ganas de estudiar? No, profe, pues esto es un embole, que esto, que lo otro. La pregunta es que les hago, les digo, pero si ustedes no tienen ganas de estudiar y de aprender, ¿cómo les van a transmitir a sus alumnos las ganas de aprender y de saber? Y se me quedan mirando con los ojos grandes. Y eso creo que es el interrogante más grande, ¿no? Que uno tiene que preguntarse cómo en la escuela estamos, digamos, invocando el placer por el aprendizaje. Y yo creo que en esto estamos teniendo que preguntarnos por las políticas educativas, teniendo que también invocar a las condiciones institucionales en que están nuestros docentes trabajando. Hoy estamos todos acá porque quizás tuvimos la opción de estar. Me parece que tenemos que pensar en una mejor calidad de formación docente porque muchos de los docentes están atravesados quizás por esta necesidad o esta, no sé si necesidad, esta posibilidad de etiquetamiento porque no conocen otra cosa y no tienen espacios de formación. Me parece que lo que hay que garantizar cuando uno habla del famoso derecho a la educación, todavía hay mucho analfabetismo, inclusive en niveles adultos. Pero cuando hablamos del derecho a la inclusión, me parece que lo que todavía falta es a que estos niños que están tan etiquetados todavía y que estamos etiquetando, tengan la posibilidad de estar incluidos desde el placer. Porque no es una cuestión de estar incluidos solamente porque tenemos capacidades diferentes, sino porque más allá de lo diferente o lo parecido, podamos cursar una escuela placentera y disfrutable, cuestión que yo no lo estoy viendo en general. Y en niños que están atravesados por certificados de discapacidad, por asistir a la tarde a la escuela y a la mañana a múltiples terapias, lo que me pregunto es si son protagonistas de su propia vida. Winnicott, para cerrar, define a la salud mental como la capacidad de ser uno protagonista de su propia vida, de poder tolerar sus éxitos y sus fracasos. Y eso es lo que creo que tiene que ver con la salud, poder conectarse con uno mismo y ser protagonista de su propia vida. Muchas gracias.